La mendiga alerta a un multimillonario sobre un peligro, y su reacción es asombrosa. El bullicio de la ciudad jamás se detiene. Clara, con su ropa harapienta y un abrigo que recuerda épocas mejores, se mueve entre la multitud como un espectro. Los destellos de las tiendas de lujo la rodean, iluminando su rostro cansado. Sin embargo, hoy hay algo distinto en el aire, una tensión que se siente. Mientras busca monedas en el bolsillo de su chaqueta, sus ojos se fijan en un hombre que destaca entre la multitud. Tomás, un multimillonario famoso por sus negocios despiadados, camina con una segura arrogancia. La gente lo mira con admiración y desprecio, dependiendo del lado en que estén. Pero Clara, con su aguda intuición, siente que hay algo más. Una corriente oscura flota a su alrededor. Unos días atrás, al husmear por un callejón, escuchó un murmullo que la heló. Una reunión clandestina que hablaba de hacerle daño a Tomás. Las palabras venganza y poder resonaban en su mente como un eco aterrador. Sabía que debía advertirlo, aunque la idea le hacía temblar. ¿Quién creería en una mendiga? Pero Clara está acostumbrada a ser invisible. La soledad es un viejo amigo que no siempre le es fiel. La decisión la consume, la adrenalina corre por su cuerpo, y sus pasos la llevan sin querer al lujoso edificio donde Tomás trabaja. Allí, los guardias la miran de reojo, escaneando su apariencia descuidada. Clara traga saliva y se presenta, intentando no ser arrastrada por su miedo, mientras espera ver a Tomás. Cuando finalmente lo enfrenta, un torbellino de emociones la envuelve. Tomás, con su traje perfectamente ajustado, parece no tener tiempo para una simple mendiga. Clara, a pesar de su aspecto desaliñado, habla con una intensidad que proviene de lo profundo de su ser. «Es peligroso. Hay quienes quieren hacerte daño, te lo juro». Sus palabras quedan flotando en el aire, llenas de urgencia y desesperación. Él la mira como si fuera una sombra, una mera distracción. «¿Y tú quién te crees para advertirme de algo? No tengo tiempo para tonterías», responde, su tono cortante como un cuchillo. Clara siente un nudo en estómago, un golpe de rechazo que la deja sin aliento. Se da la vuelta, sintiendo cómo la desesperanza la abraza. Pero el instinto de Clara es afilado. Mientras se aleja, el presentimiento se intensifica. Siente que la tormenta se avecina. Su conexión con Tomás no es solo una coincidencia. Recuerda momentos de su infancia, cuando ambos eran iguales, jugando en el parque antes de que el destino decidiera separarlos por el abismo de la riqueza. Fuera del edificio, el bullicio continúa, pero Clara ya no es solo una sombra. Sabe que la protección de Tomás ahora pesa sobre sus hombros. A medida que la oscuridad cae, amenazando con engullir a la ciudad, se enfrenta a la cruda realidad. No, solo la vida de Tomás está en juego, sino también un oscuro secreto familiar que puede cambiarlo todo. Clara, con su corazón acelerado, debe decidir si permanece oculta o se arriesga a cruzar las fronteras del miedo por un hombre que la despreció. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene, y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara siente un estremecimiento profundo mientras se aleja del edificio. El rechazo de Tomás todavía duele en su pecho. Pero es un dolor conocido. Podría haber seguido su camino y desaparecer de nuevo en la multitud. Sin embargo, sabe que el tiempo corre, con cada paso. Su mente repasa las palabras que oyó en aquel callejón oscuro. ¿Cómo podía advertirlo? A su alrededor, la ciudad sigue su curso sin darse cuenta del peligro inminente. De repente, un grito desgarrador corta el bullicio. Clara se detiene en seco. Su corazón se acelera. Algo ha cambiado. Las personas en la acera gritan, y una ola de pánico se desata. Un par de automóviles frenan bruscamente, y el sonido del claxon se mezcla con el murmullo de la multitud. Clara siente que el aire se espesa. Mira hacia la dirección del ruido, y en un instante algo la atrapa.
Una explosión. El edificio donde trabaja Tomás se sacude como un gigante herido, lanzando escombros al aire. La escena se vuelve caótica. Clara ve a las personas correr, a otras que caen al suelo, y el humo negro se eleva en columnas ominosas. Su cuerpo reacciona sin pensar. Ella también corre hacia el edificio. Un impulso, una necesidad. ¿Estarán allí dentro Tomás y su equipo? No puede dejar que ese maldito orgullo lo consuma. Ella se adentra entre el humo espeso, su corazón palpitando con fuerza. La sensación de estar viva se intensifica. El miedo se convierte en rabia. Cuando llega a la entrada, un grupo de guardias intenta contener la huida en desbandada. «Déjenme pasar, tengo que ver a Tomás», grita, su voz haciendo eco por encima del ruido de la distancia. Los guardias la miran como si estuviera loca, pero ella se abre paso con una determinación desmedida. Con un golpe de adrenalina, se coloca entre ellos y empuja hacia el interior. El aire es pesado, el humo la envuelve. Cada paso es un desafío, cada respiración es un esfuerzo. Pero Clara sigue avanzando. Dentro, la escena es un laberinto de caos. Las luces titilan, el polvo se cierne en el ambiente. Luego un destello de color. Al girar la esquina, Clara ve a Tomás. Está sentado en el suelo, aturdido pero consciente, agazapado junto a un outlet de energía. A su lado, una figura encapuchada se aproxima sigilosamente. El tiempo se detiene. Clara siente un nudo en la garganta. Detrás de la figura hay un dispositivo, algo que claramente era parte de su plan malvado. Sin pensarlo, se arma de valor y grita: «¡Tomás, cuidado!». Tomás levanta la vista, sorprendiendo a la figura. Un instante, solo un instante, pero suficiente. Clara se lanza hacia ellos, empujando a Tomás a un lado justo cuando la figura extiende la mano para presionar un botón. El estallido se produce, pero no como ella espera. La explosión le da a Clara una sacudida que la lanza lejos. Un silencio gélido se apodera del escenario. Cuando Clara se incorpora, con el cuerpo entumecido, el polvo se disipa lentamente. A su alrededor, los gritos se han transformado en murmullos de miedo. Tomás la observa, sus ojos llenos de incomprensión, pero también algo más. ¿Admiración? ¿Culpabilidad? Levantando la vista hacia el lugar donde estaba la figura, Clara recibe un nuevo impacto. La persona encapuchada está en el suelo, pero su máscara ha caído, revelando un rostro que Clara nunca imaginó ver. Es Olivia, la hermana de Tomás, desaparecida desde hacía años. Y la razón detrás de todo este caos. El secreto familiar, el que había creído que era el costal de su carga, ahora se expande, amenazando con devorarlos a todos. Clara intercambia miradas con Tomás, su pasado se entrelaza con un sinfín de preguntas, y el peso de la revelación casi los aplasta. Todo lo que creían saber, todo lo que los separaba, ahora parece estar volviendo a juntarse en una red de secretos oscuros. La pregunta flota en el aire. ¿Qué significará esto para ellos? Clara siente el sufrimiento, el miedo y una chispa de esperanza en medio de la confusión. La historia apenas comienza. Clara, aún aturdida por la revelación, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía apartar la vista de Olivia, ahí en el suelo, tan cerca y a la vez tan lejana. La hermana de Tomás, a quien todos creían muerta. Su corazón latía con fuerza. El caos a su alrededor se desvanecía en un murmuro distante. ¿Olivia? Tomás se levantó, tambaleándose. Sus ojos reflejaban incredulidad y horror. La figura que una vez simbolizó el peso de su familia ahora estaba frente a él. Pero no era la reencarnación de lo que había perdido. Olivia no respondía. Su rostro era una mezcla de dolor y rabia. Clara sintió la tensión en el aire, como si todo estuviera a punto de explotar de nuevo. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó Tomás, y su voz, desgarrada, resonó en la penumbra. Olivia finalmente lo miró, sus ojos oscuros inundados de un odio que Clara nunca esperó ver en su propia sangre. «Tú. Todo esto es culpa tuya. Siempre lo fue. No debería haberte dejado escapar». Clara, que observaba desde la esquina, sintió un ardor en el pecho. Cada palabra de Olivia cortaba como un cuchillo. La traición y el dolor se entrelazaban en la habitación.
¿Qué les había pasado a esos hermanos que alguna vez habían compartido risas en su infancia? —¿Qué estás diciendo? —gritó Tomás, angustiado. —Siempre creí que habías muerto. No entiendo. ¿Por qué? Pero antes de que Olivia pudiera contestar, un sonido ensordecedor llenó el aire. Un nuevo estallido. Las luces titilaron con furia y el edificio se estremeció un instante más. Clara vio a una figura oscura deslizarse entre las sombras. Un hombre con una chaqueta negra que se movía como una serpiente entre los escombros. —¡No! —Clara gritó. Su cuerpo reaccionó instintivamente, empujando a Tomás hacia atrás. Pero ya era tarde. El hombre accedió a un dispositivo que sostenía con una mano, y todo estalló en brillo y llamas. Fue un bombazo. El humo y el polvo invadieron el ambiente, causando un estruendo ensordecedor. Clara se cubrió la cara, pero de repente la oscuridad se rompió en un dolor punzante. Cuando pudo asomarse, vio a Tomás, desplomado en el suelo. El fuego lo había alcanzado, su cuerpo estaba envuelto en llamas. —No, no, no. Clara se aferró a sus últimas fuerzas y se abalanzó hacia él. El dolor en su pecho se intensificó. La ansiedad sobrepasaba su ser. —¡Ayúdame! ¡Tomás, despierta! Olfateando el aire caliente y ácido, Clara forzó su cuerpo hacia adelante, la urgencia pulsando en sus venas. Logró arrastrar a Tomás fuera del alcance de las llamas, su piel quemada y su rostro serpenteante en agonía. ¿Por qué, de entre todos, a él? Logró sentar a Tomás, su corazón rebosando con miedo y desesperación. —Tomás, escucha. Esto no puede ser el final. Necesito que me escuches. Olivia, empezó a decir, pero él estaba más allá de la escucha, su mirada perdida en el horizonte. Pero antes de que pudiera completar su frase, Olivia se aproximó. Entre lágrimas y una expresión de afecto distorsionada, ella murmuró: —Te lo dije, esto nunca acabaría bien. Sudor frío le recorrió la espalda a Clara. ¿Qué demonios había iniciado Olivia? Las palabras de odio que parecía tener para Tomás eran espantosas. Mientras se levantaba, un grito helado cortó la escena. Más personas en medio del caos. Clara miró atrás y vio que el hombre oscuro todavía estaba ahí. Una sombra entre la multitud. —¡No lo dejen escapar! Una niebla de inquietud envolvía todo. Clara sintió una conexión extraña con Olivia, ambas enfrentadas tratando de salvar a la misma persona. Pero al mirarla, un pensamiento horrible le cruzó la mente. ¿Y si todo esto estaba planeado? ¿Qué si en realidad la lealtad de Olivia era un engaño? No había respuestas, solo murmullo. Clara, aún sosteniendo a Tomás mientras sus fuerzas flaqueaban, sabía que el caos apenas comenzaba. ¿Podría salvarlo? ¿Y qué pasaría con Olivia? Una cosa era clara. Todo había cambiado. La lucha por la sobrevivencia apenas estaba empezando. Con la vida de Tomás pendiendo de un hilo y secretos oscuros entrelazados, lo que todos creían real estaba a punto de desmoronarse. Clara respiró hondo, sabiendo que la batalla más difícil aún les esperaba. La ciudad seguía su curso, y ellos estaban atrapados en su propio infierno. Clara, con el corazón en un puño, miraba a Tomás y a Olivia. La tensión en el aire era palpable. Ella seguía, tratando de hacerle revivir las palabras que estaban a punto de salir de su boca. Pero la oscuridad que lo rodeaba era abrumadora. La agonía del momento llenaba cada rincón, y el dolor que emanaba del cuerpo de Tomás la atravesaba como una lanza. Se encontraba atrapada en un caos que no sabía cómo controlar. Entonces, un grito desgarrador interrumpió todo. Un estruendo provenía de una de las direcciones más cercanas. Fue como si el propio edificio estuviera gritando por ayuda. Clara se giró, y en ese instante el hombre oscuro había desaparecido, convirtiéndose en una sombra entre el pánico de la multitud. —¿Dónde está él? —murmuró Clara, sintiendo que el tiempo se ralentizaba. La mirada confusa de Tomás buscaba respuestas, pero la incertidumbre solo crecía. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo inesperado. El rostro de Olivia, marcado por el dolor y la ira, parpadeó en un reconocimiento casi doloroso. —Tomás, hay algo que intentó decir,
pero la explosión interrumpió su frase, temblando en las paredes del edificio. Clara sintió cómo el mundo se sacudía. La multitud a su alrededor se detenía en un silencio gélido. Justo cuando pensaban que la situación no podía empeorar, Clara empezó a ver un destello. Un grupo de hombres, también vestidos de negro, entraba con un aire amenazante. En sus manos llevaba armas y sus ojos reflejaban una frialdad que helaba la sangre. Ahora es el momento. Uno de ellos dijo con una sonrisa que congelaba el alma. El caos se desató. Las personas alrededor gritaban. Algunas corrían hacia las salidas. Clara sintió que su corazón se detenía. «¡Tomás!», gritó, pero el eco de su voz se perdía entre el alboroto. Fue un instante que cambió todo. Uno de los hombres se acercó a Tomás, su mirada fija, tan segura. «El reloj ha sonado, Tomás. Es hora de que pagues la deuda». Clara se sintió como si le dieran una bofetada. Su pecho se constriñe. ¿Deuda? ¿Qué tipo de deuda? La confusión la invadió mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Tomás, que parecía tan seguro de sí mismo, ahora mostraba una vulnerabilidad que nunca había visto. «¿Qué estás diciendo?», exigió él, su voz temblando. «No tengo nada que ver con esto». Pero lo decía en un tono que sonaba más a una súplica que a una afirmación. Olivia, aún en el suelo, se incorporó con un destello de claridad en su mirada. «No puedes escapar, Tomás. Siempre hubieron fuerzas que nos controlaron a todos, que te controlaron a ti». La revelación desbordó a Clara. ¿Qué estaba pasando? Sin previo aviso, el hombre que había hablado dio un paso adelante y disparó. El ruido fue ensordecedor. Clara sintió que su mundo se desvanecía, y el tiempo se detuvo nuevamente. El polvo llenaba el aire, y cuando el sonido se disipó, un grito desgarrador resonó. El impacto lo había alcanzado. Clara se quedó paralizada, mientras un oscuro torrente de desesperación invadía su ser. Había fallado en protegerlo. En medio de la confusión, y mientras ella y otros intentaban entender qué había sucedido, un rayo de luz iluminó el rostro de Tomás. Aún así, lo que Clara vio fue aterrador. En el rostro de Tomás había una herida severa, y su mirada se apagaba. Fue entonces cuando Clara se dio cuenta de un hecho devastador. Aquella deuda de la que hablaban no solo estaba relacionada con su pasado, sino que implicaba a Clara de una manera que nunca imaginó. Su sangre se heló al darse cuenta de que sus propias raíces estaban entrelazadas con el oscuro secreto familiar que siempre había acechado a Tomás. La conexión entre ellos, esos momentos de la infancia, todo era parte de un rompecabezas que apenas comenzaban a entender. Clara sabía que debía encontrar respuestas, no solo para salvar a Tomás, sino para enfrentar la verdad que ahora los unía de forma ineludible. Mientras las luces parpadeaban, la confusión reinaba. Se agachó junto a Tomás, su mano atrapando la suya. ¿Podría salvarlo? Una última pregunta quedó flotando en el aire, y aunque el mundo giraba caóticamente a su alrededor, ella sintió que el verdadero horror apenas comenzaba. La ciudad había sido testigo de un secreto y ahora nada sería igual. Clara, con el corazón desgarrado, miraba a Tomás. La situación se desmoronaba rápidamente. El rostro de Olivia, lleno de ira y dolor, era un eco de la desesperación que llenaba la habitación. «¿Por qué, Olivia?», exigió Tomás, su voz entrecortada. «¿Por qué has hecho esto?». Mientras Olivia intentaba responder, el estruendo del hombre oscuro resonó nuevamente. Pero esta vez, algo diferente llena el aire. Clara intensificó su atención. El caos se volvió un torbellino de sonidos estruendosos y gritos desgarradores. En un movimiento rápido, Clara giró la cabeza hacia el origen del nuevo ruido. Un hombre, más alto y amenazante, emergió de las sombras, su mirada perdida en llamas como el fuego que consumía el edificio. «No dejen escapar a nadie», gritó, levantando un dispositivo que chisporroteaba con luces amenazadoras. Era un artefacto. Y Clara no había visto antes un dispositivo capaz de desatar un pánico aún mayor.
¡Cuidado!, gritó Clara, empujando a Tomás hacia el lado. Pero en ese instante todo sucedió. Un trueno resonante, el dispositivo explotó con una onda de energía que sacudió el lugar. El suelo tembló, y un destello de luz blanquecina llenó la habitación. Una nube de humo envolvió todo. Clara se tapó la boca, su mente comenzó a nublarse, pero aún así, una risa desgarradora resonó por encima del estruendo. Era Olivia. Siempre supe que esto sucedería, hermano. Siempre supe que pagaría por lo que hiciste. La declaración cayó como un balde de agua fría. ¿Qué hice? Tomás, confundido, se giró hacia ella. Clara trataba de entender qué significaban esas palabras. ¿Qué podría haber hecho Tomás? Su cabeza giraba, su corazón en un mar de dudas. Fue en ese instante que sufrió una revelación definitiva. Mientras la imagen de Olivia se desvanecía en la niebla, su rostro se iluminó por un rayo de luz a través del humo. Para Clara, fue como si un velo se cayera. Olivia no solo iba a vengarse de Tomás, estaba reclamando algo mucho más profundo. Una herencia, un secreto de familia que podría arrastrar a ambos hacia la oscuridad de su pasado. A ese lugar donde la verdad es más despiadada que una bomba. El caos se intensificó. La gente que huía, los gritos, todo se unía en un eco. Ensordecedor. ¿Qué es esto?, murmuró Clara con urgencia. Su voz era apenas un susurro. La confusión aumentaba. ¿Olivia había planeado todo esto? ¿Y si era así, quién era realmente Tomás? Todo a su alrededor se volvió un panorámico de horror. Clara pidió respuestas en su mente. Vio a Tomás, abatido, mientras Olivia desaparecía en la oscuridad. ¿Y si todo aquello era un juego? Un plan tramado en el que todos eran piezas de un rompecabezas diabólico. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¡Tomás! ¡Tenemos que salir de aquí!», gritó. Pero el caos se convirtió en una trampa. Ella miró hacia atrás y vio a Olivia entre las sombras, sonriendo con un brillo misterioso en sus ojos. ¿No es esto lo que siempre has querido, Tomás? La verdad. ¿La verdad? Clara no podía imaginar lo que eso significaba, pero el aire se tornaba pesado con cada instante. Un oscuro secreto que podría amasar vidas, decisiones, el pasado pesando sobre ellos como una losa. Su mundo, su propia historia, se estaba transformando en un laberinto de confusiones e intrigas. Clara se volvió hacia Tomás. «Necesitamos encontrar a Olivia». Pero una explosión de energía reiteró su voz, llenando el espacio de ruido y polvo. La visión de Tomás empezó a desvanecerse, y las preguntas giraban en su mente como un tornado de incertidumbre. «No, Clara, esto apenas comienza», fue lo último que escuchó antes de que la oscuridad los envolviera a todos. Clara, con el corazón desgarrado, miraba a Tomás. La situación se desmoronaba rápidamente. El rostro de Olivia, lleno de ira y dolor, era un eco de la desesperación que llenaba la habitación. «¿Por qué, Olivia?», exigió Tomás, su voz entrecortada. «¿Por qué has hecho esto?». Mientras Olivia intentaba responder, el estruendo del hombre oscuro resonó nuevamente. Pero esta vez, algo diferente llenó el aire. Clara intensificó su atención. El caos se volvió un torbellino de sonidos estruendosos y gritos desgarradores. En un movimiento rápido, Clara giró la cabeza hacia el origen del nuevo ruido. Un hombre, más alto y amenazante, emergió de las sombras. Su mirada, perdida en llamas, como el fuego que consumía el edificio. «No dejen escapar a...». «¡Nadie!», gritó, levantando un dispositivo que chisporroteaba con luces amenazadoras. Era un artefacto que Clara no había visto antes, un dispositivo capaz de desatar un pánico aún mayor. «¡Cuidado!», gritó Clara, empujando a Tomás hacia un lado. Pero en ese instante todo sucedió. Un trueno resonante, el dispositivo explotó con una onda de energía que sacudió el lugar. El suelo tembló y un destello de luz blanquecina llenó la habitación. Clara se tapó la cara. Su mente comenzó a nublarse. Pero aún así, una risa desgarradora resonó por encima del estruendo. Era Olivia. «Siempre supe que esto sucedería, hermano. Siempre supe que pagarías por lo que hiciste». La declaración cayó como un balde de agua fría. «¿Qué hice?». Tomás, confundido, se giró hacia ella. Clara trataba de entender qué significaban esas palabras. ¿Qué podría haber hecho Tomás?
Su cabeza giraba, su corazón en un mar de dudas. Fue en ese instante que un pensamiento aterrador la asaltó. Mientras la imagen de Olivia se desvanecía en la niebla, su rostro se iluminó por un rayo de luz a través del humo. Para Clara, fue como si un velo se cayera. Olivia no solo iba a vengarse de Tomás, estaba reclamando algo mucho más profundo. Una herencia, un secreto de familia. Algo que podría arrastrarlos a ambos hacia una oscuridad de la que no podrían escapar. El caos se intensificó. La gente que huía, los gritos, todo se unía en un eco ensordecedor. «¿Qué es esto?», murmuró Clara con urgencia. Su voz era apenas un susurro. La confusión aumentaba. ¿Olivia había planeado todo esto? Y si era así, ¿quién era realmente Tomás? La atmósfera era densa. Clara miró a Tomás, su mirada fija, y comprendió de repente que este no era un simple conflicto entre hermanos. No, esto había sido orquestado desde las sombras. Todo había sido un juego. Olivia se había aprovechado de la situación para hacerle daño. Pero el verdadero giro vino cuando, entre el humo, una figura conocida emergió. Era un viejo conocido de Clara, un hombre del que había oído hablar, pero nunca visto. «Ramón», susurró. El horror en su voz era palpable. Él había sido él, socio de Tomás, pero había desaparecido hace años. Clara recordó las angustiosas historias sobre su traición. Ahora estaba aquí, y su sonrisa era todo menos amistosa. «Esto es solo el principio, Clara», dijo Ramón, caminando entre los escombros. «Todo lo que creías saber, todo lo que pensaste que era real, está a punto de cambiar». Su mirada poseía un aire de satisfacción retorcida. «La familia de Tomás tiene más secretos de los que imaginas». El aire se cortó. La revelación golpeó a Clara como un rayo. Olivia, Tomás, Ramón, todos ellos estaban entrelazados en una red de engaños. Un susurro helado recorrió su columna. No solo estaba en peligro Tomás, sino que ella misma se había convertido en parte de un juego del que no tenía idea. «Tomás, necesitamos salir de aquí», gritó nuevamente. Pero él parecía perdido. Sus ojos buscaban respuestas en la confusión. «¿Qué está pasando, Clara?», insistió, el temor empezando a asomarse a su voz. Los gritos de la multitud se apoderaban del ambiente. Pero en medio de todo, Clara sintió que el tiempo se detuvo. ¿Qué secretos ocultos estaban listos para ser revelados? ¿Qué rol iba a jugar ella en este oscuro escenario? Se sentía atrapada entre dos mundos, sin saber a quién confiar. Una sombra se cernía sobre ellos, y la sensación de inminente desastre llenaba el aire. El edificio estaba a punto de caer, pero Clara sabía que el verdadero peligro venía de las verdades ocultas. Con el corazón acelerado, miró a Tomás y dijo: «No podemos quedarnos aquí. Debemos enfrentar lo que sea que se nos venga encima». Y mientras la oscuridad los envolvía, la pregunta quedó flotando. ¿Qué secretos saldrían a la luz? Y más importante aún, ¿a qué precio? La ciudad seguía su curso, pero para ellos, todo estaba a punto de cambiar, de una manera que jamás hubieran imaginado. Clara, con el corazón a 1000 por hora, miraba a Tomás incrédulamente. El caos a su alrededor era como una tormenta furiosa, pero en su mente solo había lugar para él. «Tomás, tenemos que salir de aquí», grita nuevamente, su voz temblando por la desesperación. Pero él parecía atrapado, perdido en un mar de confusión. «¿Qué está pasando, Clara?», preguntó. Su voz era un eco de angustia. Era como si las paredes del edificio estallaran a su alrededor, y ellos estaban atrapados en una trampa mortal. Justo en ese momento, la figura de Ramón se acercó con paso firme. «¿De verdad creías que podrías escapar tan fácil, Tomás?», dijo, su sonrisa una mueca de satisfacción. «Todo ha sido planeado desde el principio». Clara sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué he planeado?», preguntó. Cada palabra le costaba más. El miedo la envolvía. El tiempo parecía ir más lento. «Tu familia ocultó secretos que deben salir a la luz», continuó Ramón, ignorando las miradas atónitas de Tomás y Clara. «Y tú eres el último en la línea, Tomás. Todo esto, ¿no lo ves? Es tu legado». La confusión se apoderó de Clara. «¿Legado? ¿Qué legado? ¿Estás loco?», gritó. Pero su corazón empezaba a latir con fuerza. Había algo más en todo esto. Algo oscuro. «Tu madre», dijo Ramón,
como un trueno que retumbaba en sus oídos. Ha estado en esto desde el comienzo, Tomás. Ella te usó para salir del juego, y ahora quiere que pagues por lo que hizo. Tomás se quedó quieto. Los colores de su cara desaparecieron. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Mi madre está muerta. Su voz era un susurro, pero la confusión se transformó en miedo. ¿Muerta? ¿De verdad lo creías? Ramón se rió con desprecio. Ella es la dueña de todo. La organización que manipuló a tu familia, la que nos controla, fue capaz de fingir su muerte. Y ahora que estás en la línea de fuego, necesita que reacciones. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todos los recuerdos de Tomás, sus momentos felices, se sentían como un engaño. Tomás, esto no puede ser cierto. Pero la angustia en sus ojos decía lo contrario. Sé lo que estás sintiendo, hermano. Olivia, que había estado en el suelo, se incorporó lentamente. Siempre estuviste en el centro de todo. Tu vida ha sido una manipulación. El dolor que sientes es parte del juego. El horror recorrió a Clara. ¿Qué hay de nosotros? ¿Acaso fuimos parte de este juego también? Preguntó, su voz llena de desolación. Todo lo que creía saber se desmoronaba. Yo solo quería protegerte, dijo Tomás, angustiado, sus palabras entrecortadas. Pero nunca supe que todo esto era parte de un plan más grande. De repente, un sonido ensordecedor interrumpió la conversación. Una explosión más poderosa sacudió el edificio. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Es hora de irnos», gritó, intentando arrastrar a Tomás, pero él seguía paralizado bajo el peso de la verdad. Justo en ese momento, una figura oscura emergió del humo. Era el hombre oscuro que había atacado antes. «Demasiado tarde», dijo con una voz fría, mientras levantaba un arma. Clara sintió un nudo en el estómago. El caos se desataba. Gritos llenaban el aire. «¡Tomás, corre!», gritó. Pero él seguía mirando a Ramón, a Olivia y a aquella figura como si estuviera en un trance. «¡No!», exclamó Clara, lanzándose hacia el hombre, decidida a protegerlo. Pero antes de que pudiera alcanzar a Tomás, el hombre disparó. Un estruendo ensordecedor rompió el aire, y Clara cerró los ojos. Un instante de terror, de suspenso. El sonido de un cuerpo cayendo al suelo resonó, y el mundo se volvió negro. Cuando Clara abrió los ojos, el horror se dibujó ante ella. Tomás yacía en el suelo, un charco de sangre alrededor de él, y un eco de su grito aún resonaba en su mente. «¿Qué has hecho?», murmuró ella, su voz apenas un susurro. Todo se detuvo. El tiempo había congelado su dolor. No, había fallado. ¿Qué pasaría ahora? La ciudad, el caos y la oscuridad parecían consumirlo todo. No había justo el final del camino, solo una caída eterna en el abismo de secretos y traiciones. Clara sintió que la vida se le desvanecía. ¿Cómo podría regresar de eso? Podría salvar a Tomás. Pero en su corazón, una pregunta inquietante brotó. ¿Quién era en realidad Tomás? Clara, con el corazón hecho un puño, miraba a Tomás. La sangre se expandía a su alrededor, y sus manos temblaban mientras la adrenalina corría por sus venas. «Tomás, por favor». «Despierta», gritó, su voz resonando en el caos. El edificio seguía temblando, como si el mundo estuviera a punto de colapsar. Ella podía sentir el miedo en su pecho, una presión que la aplastaba. Las luces parpadeaban, llenando la escena de sombras danzantes. Los gritos y el estruendo de la multitud eran un eco distante. Clara se inclinó sobre él, sus lágrimas cayendo sobre su rostro. «No, no, no», repetía, y el dolor en su interior crecía, aplastando cualquier rayo de esperanza. Justo cuando su mente se inundaba de dudas, un estruendo ensordecedor resonó desde detrás de ella. Sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe y un hombre, alto y de piel oscura, entró en la sala. Su mirada fija en Tomás. Era el hombre que habían visto antes, el que había comenzado todo. «Deja de jugar, Ramón», gritó. «No hay tiempo». Clara sintió que el aire se volvía pesado. «¿Ramón? ¿Era este el responsable de todo? ¿Qué está pasando?», demandó, sin poder ocultar su terror. «No hay tiempo para explicaciones», dijo el nuevo hombre, su voz profunda y autoritaria. «La organización no se detendrá. Han puesto un precio a su cabeza, Tomás, y necesitas saber que hay algo más grande que nosotros en juego». Clara frunció el ceño, tratando de comprender.
¿Qué quieres decir? Tomás necesita ayuda. El hombre se acercó, ignorando su angustia. Escúchame, Clara. Tomás no es solo un multimillonario. Es un heredero, y lo que ha hecho su madre antes de desaparecer aún lo persigue. ¿Heredero de qué? La confusión la envolvía. Cada palabra se sentía como un golpe. ¿Qué tienen que ver los secretos de su familia con esto? La mirada del hombre se oscureció. Su madre no ha muerto. Ha estado manipulando todo desde las sombras. Ella es la clave de toda esta guerra. «Eso no puede ser», gritó Clara, pero sus argumentos se desvanecían en el aire. «Tomás, ¿es cierto?» Tomás, tendido en el suelo, abrió lentamente los ojos, en un estado de semi-inconsciencia. «No, no puede ser», murmuró, viendo a su hermano a quien había rechazado. Un murmullo bajo de la multitud los rodeó. Algunos comenzaron a retroceder, conscientes del peligro creciente. Clara sintió una punzada de furia al ver a Tomás dudar. Su rostro se iba desvaneciendo. «Tomás, céntrate, tienes que levantarte». Justo entonces, un sonido estruendoso llenó el ambiente. Una bomba detonó en la distancia. Las paredes temblaron y el humo grueso comenzó a llenarlo todo. Clara sintió que su corazón se caía a pedazos. «¡Salgan! ¡Ahora!», gritó, empujando a Tomás hacia la salida. Pero él no se movía. «Nunca lo entenderás», dijo Tomás, su voz quebrada. «Siempre pensé que estaba a salvo de esto. No podemos quedarnos aquí. Tu madre tiene que ser responsable de lo que ha hecho». Un grito desgarrador interrumpió sus palabras. Era Olivia, quien todavía estaba allí, con su mirada llena de furia. «No lo harás, no lo dejarás escapar de esta vida». Clara se giró y un rayo de improbable esperanza surgió en su mente. «Olivia, si de verdad te importa Tomás, ayúdanos. Tu familia nos necesita a todos juntos». Pero en el rostro de Olivia solo había desdén, una chispa de locura. «No comprendes nada. La sangre siempre pesa más». Con un movimiento rápido, sacó algo de su chaqueta y se lo lanzó al hombre, quien de inmediato se lanzó sobre Tomás, tratando de arrastrarlo con él. «No», gritó Clara, recogiendo fuerzas. «Nunca vas a separarlos». El enfrentamiento se volvió feroz. El tiempo parecía un círculo vicioso. El caos estalló con cada grito y detonación. Y lo que Clara no podía prever fue el giro que cambiaría todo. Con un grito aterrador, el hombre oscuro, ahora revelado como un ex socio de la madre de Tomás, tomó un dispositivo del bolsillo y lo activó. La sala rebotó con luz y sonido. Todo se volvió blanco. Clara sintió un vacío bajo sus pies y un grito helado la atrapó. Cuando la luz se desvaneció, ya nada era el mismo. Tomás desapareció, y en su lugar se encontró de frente con una imagen devastadora. Revelaciones encubiertas, secretos que se enredaban en su corazón. El giro había cambiado la narrativa, y Clara ahora no solo era una espectadora, se había convertido en parte del oscuro misterio que rodeaba a la familia de Tomás. ¿Cómo recuperar a un hombre del que había creído conocer todo su pasado? El verdadero horror apenas comenzaba. Clara parpadeó en la oscuridad, tratando de adaptarse a la nueva realidad que se desplegaba ante ella. En un instante, Tomás yacía en el suelo, su vida escurriéndose entre sus dedos, y el misterioso hombre y Olivia se volvieron figuras amenazantes. La luz deslumbrante había desaparecido, pero el miedo estaba más presente que nunca. «¡Tomás!», gritó, la angustia subiendo por su garganta. Pero él no respondía. ¿Cómo podía dejar que esto sucediera? Sus manos temblaban mientras presionaba su rostro contra el suelo, buscando cualquier señal de vida. «Esto no es solo un juego, Clara», resonó la voz de Ramón en el aire denso como un eco cargado de amenaza. «Los secretos de su familia son más oscuros de lo que imaginas». El silencio era ensordecedor. Cada segundo se estiraba hasta lo imposible. Clara miró a su alrededor. El caos no había desaparecido. La gente seguía gritando y corriendo, y las llamas comenzaban a devorar los rincones del edificio. Pero lo que más la inquietaba era el rostro de Tomás. Su piel había palidecido. ¿Qué pasaría si no lograba levantarse? Entre el humo espeso, Clara sintió que el mundo se desvanecía. «No, no, no», murmuró, con lágrimas brotando de sus ojos. Necesitaba actuar. No podía esperar más. De repente un chispazo brillante atravesó el ambiente. Clara se volvió. Una explosión.
El tipo oscuro había activado un dispositivo haciendo que las paredes vibraran. «¡Vámonos! ¡Ahora!», gritó, empujando a Tomás mientras se aferraba a él. Su cuerpo era un peso muerto en sus brazos. «No puedo dejarlo así», pensó, el pánico creciendo en su pecho. Cada segundo contaba. Levantó su mirada hacia Olivia. «Ayúdame, necesitamos sacarlo de aquí». Olivia, con la mirada perdida, pareció pensar por un instante. «No puedo», murmuró, su voz temblando. «Si lo sacamos, ambos estaremos en peligro». «¿Qué significa eso?», Clara dijo, su voz ácida de desesperación. «Él no tiene que cargar con esto». «No ahora». Justo en ese momento, la verdad la golpeó. La conexión entre Tomás y la familia, el oscuro secreto, todo lo que habían manejado sin decir nada. «¿Su madre está realmente detrás de todo esto?», preguntó, el corazón latiendo con fuerza. La respuesta llegó como una flecha. «Ella es parte de este gran plan», dijo Ramón, acercándose. «Lo que no sabes es que no solo ella te manipula, sino que tú también tienes un papel que jugar en esto». Clara se congeló. «¿Qué papel es ese? Todo está relacionado con el legado de su familia. Eres más parte de esto de lo que piensas». Le reveló con una sonrisa cínica. «Tú eres la última pieza del rompecabezas». Un escalofrío le recorrió la espalda. Ese giro inesperado. «¿Qué? ¿Por qué? Yo no tengo nada que ver con ellos», gritó, aunque un oscuro presagio comenzaba a formarse en su mente. Ignorando el caos, se centró en Tomás, que seguía inmóvil. La preocupación y la ira crecieron dentro de ella. Con una fuerza renovada, intentó levantarlo. Pero entonces una explosión más poderosa sacudió el edificio, desmantelando su entorno. Las paredes crujieron y Clara vio cómo el techo comenzaba a desplomarse. «¡Clara!», gritó Tomás, despertando de su trance e instintivamente aferrándose a ella. El miedo en su mirada era palpable. «¡Debemos salir ahora!». Mientras el humo llenaba la habitación, Clara tomó su mano, llenándose de determinación. «¡Rápido, sígueme!». Corrieron hacia la salida, pero lo que encontraron al cruzar la puerta los dejó helados. Una multitud de figuras encapuchadas esperaban, sus rostros ocultos en la penumbra, como sombras decididas a cobrar su venganza. «No podemos», dijo Tomás, mientras se detenía. La adrenalina corría por sus venas, pero era claro que su energía se desvanecía. «Es una trampa», sugirió Clara, sintiendo que el pánico empezaba a invadirla. Pero una chispa de bravura la empujó hacia adelante. El mundo se desgastaba a su alrededor, pero sabía que su lucha apenas había comenzado. Mientras daba un paso hacia adelante, una figura del fondo se separó del grupo, y cuando la luz se posó sobre ella, Clara sintió que le caía el alma al suelo. Era la madre de Tomás, una sombra de lo que recordaba, pero inconfundible. «Viniste a buscarme, Tomás. Pero ahora es demasiado tarde». El horror llenó el aire. Las palabras resonaban como un eco aterrador, y Clara sintió la traición en cada rincón de su corazón. ¿Qué quería realmente de ellos? La revelación del secreto se estaba acercando, y todo estaba a punto de desbandarse. ¿Sería esta la verdad que rompería todo? El tiempo se detuvo, dejando solo una pregunta en el aire. ¿Podrían sobrevivir a este oscuro legado que los unía? Clara sintió que el tiempo se detenía. El corazón le golpeaba con furia en el pecho. La figura de su madre, con su mirada fría y calculadora, se alzó frente a ellos como un espectro aterrador. «Viniste a buscarme, Tomás», dijo, su voz un eco de desdén. «Pero ahora es demasiado tarde». Comenzó una vorágine de confusión cuando el edificio vibró bajo el peso de las explosiones. Las luces titilaban, y el humo empapaba el aire, dificultando la respiración. Las sombras se movían como espectros indeseados. Clara, en medio del caos, se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era el hombre con el dispositivo, sino el legado maldito que el pasado de Tomás representaba. «Tienes que dejarlo en paz», gritó. «Si quieres algo de él, tendrás que pasar sobre mi cadáver». La determinación chispeó en sus ojos, en medio de la desesperación. «¿Y qué piensas hacer?», respondió el hombre oscuro.
con burla. ¿Piensas que puedes enfrentarte a la realidad que has ignorado durante tanto tiempo? La rabia se encendió dentro de Clara. Tomás necesita a alguien que lo proteja de tu familia. Ramón, observando desde un rincón, esbozó una sonrisa irónica. No puedes salvarlo, Clara. Su madre siempre estará en el juego, y tú eres solo un peón más. Tomás, con esfuerzo, se incorporó. Su rostro era un lienzo de dolor. ¿No ves, Clara? No soy solo un multimillonario. Soy el blanco de una guerra que no elegí. Cada palabra era como un puñal que la atravesaba. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Clara, sintiendo que la lucha se volvía más desesperada. ¿Te rendirás? No, nunca, susurró Tomás con convicción. Dejemos atrás los secretos. Debemos enfrentarlo juntos. En ese instante, una explosión más potente retumbó, derribando parte del techo. Clara vio cómo el polvo caía como neblina en un mundo desvanecido. «¡Salgan todos de aquí!», gritó, consciente de que el tiempo se agotaba. Con determinación, ella y Tomás comenzaron a avanzar hacia la salida, pero las figuras encapuchadas se acercaban. La tensión en el aire era palpable, el miedo, la traición, la urgencia. «¡Rápido!», instó Clara, sin mirar atrás. El peligro estaba justo detrás de ellos. Cuando finalmente llegaron a la salida, el espacio abierto era un caos. Gente corría, gritando, el horizonte se llenaba de humo. Entonces, de repente, la figura de Olivia apareció, su mirada helada como un iceberg. «Tienen que detenerse», dijo, su voz temblando con decisión. «Si me matan, nunca conocerán la verdad». «¿Cuál verdad?», preguntó Tomás, su furia a punto de estallar. «¿La de la madre que nos ha manipulado siempre?». «Sí», exclamó Olivia, su ira emergiendo. «Pero también la de un secreto que podría salvarnos a todos». Clara miró a Tomás, entendiendo que en ese momento algo debía romper el ciclo de odio y secretos. «¿Qué necesitas de nosotros?», preguntó, la curiosidad reemplazando la desesperación en su voz. En ese instante, la figura oscura hizo su movimiento final, pero Clara estaba lista. Con un impulso se lanzó hacia él, echó en el aire con una fuerza inesperada y lo hizo caer. «No más secretos», gritó, mientras la multitud los rodeaba y la figura oscura quedaba fuera de combate. Clara sintió que la vida comenzaba a regresar. Era un renacer en medio del desastre. «Tomás, tú tienes que resolver esta historia», dijo entre lágrimas. «Ya no puedes permitir que te roben lo poco que te queda». Tomás asintió. Con resoluciones renovadas, decidieron enfrentar la verdad juntos, listos para romper las cadenas que los ataban. Al dar un paso hacia el horizonte, juraron que no dejarían que el pasado los definiera. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Clara, con una mezcla de temor y esperanza, supo que su camino apenas comenzaba, y aunque cada uno de ellos cargaría con sus propias sombras, estaban listos para luchar juntos, como familia. Este momento marcó un nuevo comienzo. La realidad que conocieron había cambiado, pero lo que los había unido ahora brillaba con la promesa de un futuro más luminoso. «Pero espera, antes de que te vayas, es hora de que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. También quiero que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encanta leerte. Y no olvides compartir este vídeo al menos con 5 amigos que